Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Yo soy y hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está incendiando las redes sociales, los foros de discusión, absolutamente todo. Sí, estamos hablando del supuesto escándalo entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. La pareja protagonista de Yalan, o Golden Boy como la conocemos por aquí, está en el ojo del huracán y vamos a analizar a fondo todo lo que se sabe, los rumores, las especulaciones y, sobre todo, intentar separar la realidad de la ficción. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Aquí hablamos de series turcas, de chismes del espectáculo, analizamos personajes, teorizamos sobre tramas y, en general, nos lo pasamos genial. Así que si te gusta el mundo del entretenimiento turco, este es tu lugar. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Ahora sí, entremos en materia. El revuelo, como decía, es monumental. Para quienes no estén al tanto, Mert y Afra, como ya sabemos, interpretan a Ferit y Seyran en Yalan, una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su química en pantalla es innegable y eso, inevitablemente, ha alimentado durante meses los rumores sobre una posible relación fuera de cámaras. Sin embargo, hasta ahora ambos han sido extremadamente discretos y han mantenido que su relación es puramente profesional, una amistad sólida construida a base de largas horas de trabajo y complicidad en el set. Entonces, ¿qué ha desatado esta tormenta? Bueno, todo comenzó con unas fotografías. Unas imágenes aparentemente tomadas durante unas vacaciones en un barco. En estas fotos se ve a Mert y Afra en actitud cariñosa, abrazándose, riendo juntos, incluso en algunas parece que se están besando. Estas fotos, por supuesto, corrieron como la pólvora en las redes sociales. Los fans enloquecieron. El hashtag #MertAfra se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Todo el mundo hablaba de ello. Pero aquí es donde empieza lo interesante. Porque como siempre hay que analizar las cosas con lupa. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la calidad de las fotos no es la mejor. Son imágenes tomadas desde lejos con zoom, y eso hace que sea difícil confirmar al 100% que se trata de Mert y Afra. Hay quienes argumentan que podrían ser dobles, o que la perspectiva juega una mala pasada. Y seamos sinceros, la tecnología hoy en día nos permite hacer maravillas con las imágenes, con lo cual, la posibilidad de que sean fotos manipuladas también existe, aunque no queramos creerlo. En segundo lugar, y esto es muy importante, no hay ninguna declaración oficial ni por parte de Mert ni por parte de Afra. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado. El silencio es total. Y en este tipo de situaciones, el silencio puede interpretarse de muchas maneras. Algunos creen que el silencio confirma la relación. Otros que están esperando a que la tormenta amaine antes de pronunciarse. Y otros que simplemente no tienen nada que decir porque no hay nada que confirmar. Esta estrategia del silencio es muy común en el mundo del espectáculo. A veces alimentar la especulación es beneficioso porque mantiene a la serie en boca de todos. Otras veces es mejor mantenerse al margen para proteger la privacidad de los implicados. Ahora bien, dejando a un lado las fotografías y el silencio, también hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, la presión mediática que sufren los actores de series tan populares como Yalan. Es constante. Los fans quieren saberlo todo sobre sus vidas, sobre sus relaciones, sobre sus gustos. Y a veces, esa presión puede ser asfixiante. Imagínense tener a miles de personas analizando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus fotos. Es normal que quieran proteger su intimidad. No es fácil vivir con la lupa constantemente encima, y más cuando se trata de relaciones personales. La fama tiene su precio y a veces ese precio es muy alto. Además hay que recordar que Mert y Afra son actores y muy buenos actores, por cierto. Su trabajo consiste en interpretar personajes y transmitir emociones. Y en Yalan interpretan a una pareja con una química arrolladora. Es posible que esa química que vemos en pantalla sea simplemente el resultado de su talento y de su profesionalismo. Es posible que sean capaces de separar su vida personal de su vida profesional. El talento actoral es precisamente eso, la capacidad de meterse en la piel de otro personaje, de sentir y expresar emociones que quizás no son propias.
Por lo tanto, no debemos caer en el error de pensar que la química en pantalla se traduce automáticamente en una relación real. Por otro lado, también hay que considerar el contexto de la serie. Yalan es un auténtico fenómeno. Ha batido récords de audiencia en Turquía y en muchos otros países. Y como suele ocurrir con este tipo de fenómenos, es muy probable que haya un interés comercial en mantener viva la llama del romance entre los protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. No estoy diciendo que Mert y Afra estén fingiendo una relación para promocionar la serie, pero sí creo que es un factor que hay que tener en cuenta. Las productoras a veces saben manejar muy bien estas situaciones. Crean estrategias para mantener el interés del público y una de ellas es, precisamente, jugar con los rumores sobre las relaciones entre los actores. Y aquí es donde entra en juego el papel de los medios de comunicación. Las revistas del corazón, los programas de televisión, los portales de noticias, todos ellos se hacen eco de los rumores, los alimentan, los exageran. A veces incluso inventan historias para generar polémica y aumentar sus audiencias. Es un negocio al fin y al cabo y la vida de los famosos es uno de los productos más rentables. Entonces, ¿cuál es mi opinión? Pues sinceramente no lo sé. Como ya dije, no hay ninguna confirmación oficial. Las fotos son ambiguas. El silencio es ensordecedor. Podría ser que Mert y Afra estén enamorados y estén intentando mantener su relación en secreto. Podría ser que sean simplemente amigos muy cercanos. Podría ser que todo sea un montaje. La verdad es que no lo sé y creo que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos dos. Lo que sí creo es que independientemente de si están juntos o no, se merecen respeto. Se merecen que se respete su intimidad. Se merecen que no se les juzgue ni se les presione. Al final son personas como nosotros con sus sentimientos, con sus vidas, y tienen derecho a vivirla como quieran. No podemos olvidar que la fama no les resta humanidad. Siguen siendo personas con derecho a la privacidad y a tomar sus propias decisiones. Creo que lo más sensato es esperar a que ellos mismos se pronuncien, si es que deciden hacerlo. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo en Yalan, y podemos seguir especulando y comentando, por supuesto, pero siempre desde el respeto y la responsabilidad. No olvidemos que detrás de los personajes que vemos en pantalla hay personas reales. Además, toda esta situación nos recuerda algo muy importante, la importancia de la verificación de la información. En la era de las redes sociales, es muy fácil que un rumor se propague como la pólvora, y que se convierta en verdad sin que nadie se moleste en comprobar si es cierto o no. Es fundamental ser críticos con lo que vemos y leemos, y no dar por hecho que todo lo que circula por Internet es verdad. Las fake news están a la orden del día, y es nuestra responsabilidad combatirlas. Antes de compartir una noticia, debemos preguntarnos si la fuente es fiable, si la información es veraz, si no estamos contribuyendo a difundir un rumor falso. Y ahora, para darle un giro un poco más divertido a la conversación, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Piensan que Mert y Afra están juntos? ¿O creen que son solo amigos? ¿Les gustaría que fueran pareja? ¿Creen que todo esto es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. Y no se preocupen, prometo leerlos todos y responder a la mayoría posible. Además, me gustaría saber qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación en este tipo de situaciones. ¿Creen que son demasiado intrusivos? ¿Creen que tienen derecho a informar sobre la vida de los famosos, incluso si eso implica invadir su privacidad? Bueno, recapitulando un poco, hemos hablado del supuesto escándalo entre Mert y Afra, hemos analizado las fotos, hemos considerado la falta de confirmación oficial, hemos hablado de la presión mediática y del contexto de la serie. Hemos llegado a la conclusión de que no sabemos la verdad con certeza, pero que independientemente de lo que ocurra, debemos respetar su intimidad. Y también hemos recordado la importancia de verificar la información. Pero más allá de todo esto, creo que esta situación nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los famosos. ¿Por qué nos interesa tanto su vida personal? ¿Por qué nos sentimos tan atraídos por el drama y el escándalo? ¿Qué nos motiva a seguir de cerca sus relaciones, sus rupturas, sus problemas? Quizás en el fondo buscamos una forma de evadir nuestra propia realidad, de encontrar entretenimiento en la vida de los demás.
O quizás simplemente nos sentimos identificados con sus experiencias, porque al fin y al cabo, los famosos también son humanos y también sufren, aman, ríen y lloran como nosotros. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. A mí me ha encantado analizar este tema con ustedes. Recuerden que esto es solo mi opinión y que ustedes tienen derecho a tener la suya propia. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios abajo con sus teorías sobre Mert y Afra. Y por supuesto, si les ha gustado el vídeo, déjenme un like. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por último, pero no menos importante, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo todas las semanas. Y compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Yalan. Así me ayudan a llegar a más personas. Además, si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, déjenmela en los comentarios. Me encanta saber qué temas les interesan. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.